Queridos hermanos, gloria a Dios, estamos nuevamente reunidos para la gloria de nuestro Señor, reunidos para escuchar su palabra, reunidos para aprender, reunidos para crecer en nuestro espíritu, reunidos para gozarnos en la sabiduría del Señor, ¿verdad? Gloria a Dios por este día maravilloso que el Señor nos regala y por la vida que tenemos cada uno de nosotros. Aún respiramos y es porque el Señor aún tiene un propósito inconcluso con cada uno de nosotros en el caminar de nuestra vida, ¿verdad? Querida comunidad cristiana de Jesús, Hijo del Altísimo, te saludo con la paz del Señor. Estoy gozoso, estoy contento por compartir nuevamente la palabra y que estemos unidos en un mismo espíritu. Te invito, querido hermano, querida hermana, que inclinemos la cabeza, cerremos nuestros ojos y oremos y estemos ofrendando este tiempo tan importante a nuestro Padre Celestial. Digámosle así: Padre amado, te damos gracias por este momento, te damos gracias por nuestra vida. Quiero ofrendarte este tiempo, Señor. Quiero abrir mi corazón, quiero abrir mi entendimiento, quiero abrir, Señor, mi inteligencia. Que tu voluntad, tu palabra, tu enseñanza, tu sabiduría sea derramada sobre mi vida, Padre. Quiero aprender de ti, quiero conocerte, quiero alabarte y quiero ser instruido por tu Espíritu. Gracias, Señor, que tu palabra sea una semilla que germine en mi corazón, que quiero prepararlo como tierra fértil. Gracias, Señor, te doy. Engrandécete, Padre amado, engrandécete, Espíritu Santo, con tu sabiduría. Y aquí tu siervo, Señor, que sea pequeño, que se empequeñezca para gloria y honra de tu nombre. Perdona, Señor, mis pecados, que yo no sea piedra de tropiezo para mis hermanos y que tu poder, por medio de la palabra, prevalezca ante todo, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Así es, queridos hermanos. Bueno, la anterior prédica que compartimos en la comunidad, queridos hermanos, titulaba Papás, ¿verdad? Lo que debemos hacer los papás, las grandes responsabilidades que tenemos como papás, en la bendición que el Señor ha derramado sobre tu vida, sobre la mía, de darnos hijos, ¿verdad? Papá, mamá, hay mamás que son como papás, que hacen la función de papás inclusive, ¿verdad? Por ciertas circunstancias. Y bueno, queridos hermanos, eso aprendimos la anterior prédica. Y esta mañana, queridos hermanos, vamos a compartir una prédica maravillosa, una palabra del Señor que estoy seguro va a llegar a cada uno de nuestros corazones. Esta vez la palabra titula hijos. Así es, la anterior era papás, ahora es hijos. Y queridos hermanos, vamos a empezar leyendo lo que dice la carta a los Efesios, capítulo 6, versos 1 al 3. 3 versículos que realmente los hemos leído seguramente con mucha frecuencia y son de mucho, mucho significado, ¿verdad? Donde es una orden tan clara a los hijos. Si tú tienes papás, cualquiera la edad que tengas, si tienes papás, si tienes mamá o ambos, esta palabra es para ti, hermano. Así es. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Qué hermoso, ¿verdad? Hay una orden muy clara: obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y hay otra orden: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Y cuál es la promesa? Que te va a ir bien y seas de larga vida sobre la tierra. Queridos hermanos, queridas hermanas, todos nos encontramos con el problema de cómo lidiar con los problemas de nuestros hijos, ¿verdad? Cuando están pequeños son una delicia tratar con ellos, ¿verdad? Cuando son bebitos, cuando son niñitos, es tan lindo besarlos, apapacharlos, acariciarlos, verlos dormir, ¿verdad? Pero a medida que van creciendo, algo va cambiando, ¿cierto? Algo va saliendo diferente. Te estoy hablando como papá ahorita, y si tú eres papá, pues notas eso. Si ya tus hijos han dejado de ser niños,
ya son jóvenes, pues es diferente de que cuando tenían unos 3, 5 añitos, ¿verdad? Y ahora ya tal vez los tengas sobre los 15 años. No lo sé, hermano, pero algo va cambiando. Empiezan a ser diferentes. Notas en ellos ya ciertas actitudes, ciertos gestos, ciertas palabras que ya no llenan mucho tu corazón, ¿verdad? A veces eres confrontado, a veces eres respondido con palabras que tal vez no sean las mejores. Y bueno, comienzan a tener problemas entre hermanos, mucho más serios que los que tenían entre niños por un juguete. Notas ya algunas mentiras, algunas faltas de parte de ellos, ¿verdad? ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué? ¿Por qué notamos eso en los hijos? Y tú que has sido hijo también, yo he ido creciendo desde que era un niñito y ahora pues soy una persona adulta. ¿Por qué hemos cambiado desde cuando éramos niños? Pues el pecado que mora en nosotros, queridos, nos hace variar, nos hace cambiar. La palabra del Señor dice: dejen que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Es verdad, los niños son propietarios del reino de los cielos, pero eso me hace pensar, queridos hermanos, que en algún momento, en alguna edad que ellos tienen, en algún tramo de su crecimiento, ellos abandonan el ser dueños del reino de los cielos y comienzan a separarse de Dios, comienzan a pecar con más intensidad, con voluntad propia, con premeditación y alevosía, como podríamos decir, comenzamos a pecar. ¿Y desde cuándo pasa eso? Fue una gran preocupación para mí, queridos hermanos, averiguar desde cuándo nos alejamos de ser dueños del reino de los cielos y comenzamos a llevar una vida en la que comenzamos a alejarnos del Señor. Y pues encontré esto en el libro de Génesis, capítulo 8, versos 21, cuando Dios está hablando en aquel momento con Noé y Noé le está entregando una ofrenda. Ya pasó el diluvio, todo ahí. Noé está entregándole en un altar una ofrenda a Dios y dice: y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Aquí viene lo interesante, hermano. Toma atención en esta frase. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. ¿Te das cuenta? Aquí Dios nos declara y nos aclara de que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Así es. Bueno, y la pregunta es: ¿y desde cuándo entonces soy joven? ¿Desde cuándo dejo de ser niño y soy joven? ¿Verdad? Y es muy discutible esto, ¿desde qué número de años es que yo empiezo a ser joven? Pero vamos a tomar un parámetro, queridos hermanos, muy interesante. En la cultura judía, que siempre nos sirve de referente serio, ¿verdad? Porque es el pueblo elegido de Dios, se considera joven al varón, al niño varón, desde los 13 años. Es decir, desde los 13 años es considerado un adulto, un joven. Y la mujercita es considerada adulta desde los 12 años. Es decir, a los 13 años el varón es considerado joven y a los 12 años la mujercita es considerada joven. Entonces ya tenemos un referente de edad, ¿verdad? Tal vez no es que su fecha de nacimiento es, por decirles, el 25 de febrero y bueno, el 26 ya es joven y el 24 era niño. No, sino se está tratando de que esta edad es un referente respecto a su madurez. Pero la palabra dice que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y aproximadamente a partir de esa edad es que nosotros comenzamos a ya tener una tendencia pecaminosa. Qué lamentable, ¿verdad? El pecado vive en nuestro corazón. Así que como nuestro problema comienza al inicio de nuestra juventud, la palabra nos aconseja, por supuesto, con la sabiduría del Señor, nos aconseja cómo vivir nuestra vida desde que somos considerados jóvenes, desde que dejamos por cuenta propia de ser propietarios del reino de los cielos. Pero Dios no quiere que dejemos de ser propietarios del reino de los cielos. Y por eso nos da este consejo, queridos hermanos, en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 22.
donde nos dice, cualquiera tengas la edad, querido, si eres aquella persona que está desde los 12, 13 años hacia adelante, esta palabra es para ti. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Te das dando cuenta? Huye también de las pasiones juveniles. ¿Cuáles son esas pasiones juveniles, queridos hermanos? Pues son muchas, ¿verdad? Ya nuestro cuerpo comienza a cambiar fisiológicamente y nuestros deseos carnales comienzan también a nacer, a multiplicarse y a identificarse. Y muchas de esas pasiones juveniles, queridos hermanos, pues están en el aspecto sexual, en el deseo lascivo, en el mirar ya con otros ojos a las otras personas, ¿verdad? Y por eso la palabra nos dice, para que no te alejes de ser aquel propietario que eras del reino de los cielos cuando eras niño, pues en tu juventud huye de las pasiones juveniles. Cuando ya crezcas en años, y aunque tengas 60 años, querido hermano, querida hermana, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, es decir, que seas justo, sigue la fe, que tu fe sea totalmente estructurada frente al Señor. Sigue el amor que nos ha enseñado Jesucristo, el amor al Padre, el amor a nuestro prójimo y la paz. ¿Te das cuenta cuántos valores aquí el Señor nos enseña? Que seamos justos, que tengamos fe, que tengamos amor, que tengamos paz. Y luego dice que todo esto nosotros vivamos nuestros días junto con todos los que con un corazón limpio invocan al Señor. Esa última parte la dice en la versión Dios habla hoy, es decir, junto con todos los que con un corazón limpio invocan al Señor. La Nueva Traducción Viviente dice, disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. ¿Te das cuenta que si nosotros dejamos la niñez y nuestra juventud la comenzamos a vivir hasta que el Señor te llame, querido, por ancianito, deberíamos vivirla huyendo de las pasiones juveniles, buscando la justicia, la fe, el amor y la paz, y además reunidos, rodeados de un compañerismo de gente que invoque al Señor con un corazón puro. Si nosotros viviéramos de esta manera, queridos hermanos, nosotros no nos separaríamos de la presencia del Señor y seguiríamos siendo propietarios del reino de los cielos. Y eso es lo que nosotros alcanzamos en aquel momento que aceptamos a Cristo, porque nos hemos desviado después de ser niños y hemos encontrado a nuestro Señor Jesucristo, y al aceptarlo y al aceptar su salvación, entonces nos estamos comprometiendo a huir de las pasiones de la juventud, a huir de las pasiones juveniles, de seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, y estar rodeados de hermanos con un corazón limpio que invocan al Señor. ¿Te das cuenta? ¡Qué hermosa es la palabra! ¿Cómo podemos caminar en santidad sin separarnos del Señor, a pesar de que el pecado está en el mundo? Queridos hijos, soy hijo, tengo mi mamá, y esta palabra es para mí también. Y estoy seguro que tú, es posible que tengas a tus papás, y tal vez eres joven, y por supuesto tienes a tus papás, o a tu mamá, o a tu papá. ¿Cuál es el gran deber del hijo? El gran deber del hijo simplemente tiene dos palabras fundamentales: obedecer y honrar a sus padres. El gran deber del hijo es obedecer y honrar a los padres. Hay una diferencia entre obedecer y honrar, queridos hermanos. Obedecer quiere decir sujetarse, estar sumiso ante una autoridad. Eso es obedecer. Así como somos hijos de Dios, nos sujetamos, somos sumisos a las órdenes de nuestro Padre Celestial. Y lo mismo, si tenemos papás biológicos o papás adoptivos, pues ellos tienen autoridad sobre nuestra vida. Por lo tanto, yo debo obedecer. Y mi obediencia es una sujeción. Significa cumplir lo que me ordenan. Ese es un pilar fundamental de mi deber como hijo, obedecer. Y el segundo pilar fundamental es honrarlo. ¿Y qué es honrar? Es dar.
Es decir, con la obediencia yo me sujeto y con la honra yo entrego, yo doy. Y escucha los significados de honrar. Es mostrar respeto, es apreciar, es premiar, es ensalzar, es condecorar, es favorecer, es enaltecer, es ennoblecer, es engrandecer, es distinguir, es galardonar a mi papá, a mi mamá. ¿Qué te parece? Y vamos a ir tocando, queridos, estos dos puntos. El gran deber del hijo es dos cosas fundamentales: obedecer y honrar a nuestros padres. Gloria a Dios, queridos. Es todo. ¿Y qué significa obedecer? ¿Qué me dice la palabra sobre obedecer? Hijos, dice Colosenses 3:20, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Queridos hermanos, si algo yo puedo compartirles a ustedes es de que cuando un hijo obedece en todo a los padres, a las órdenes de los padres, siempre serás bendecido. Siempre serás bendecido. Escucha esto. Si tu papá, si tu mamá se equivoca en darte una orden y no te gusta, o crees que es injusta, o crees que está fuera de toda razón, querido hermano, querido hijo, obedece a tu padre, porque esto agrada al Señor. Y serás bendecido. Serás bendecido por toda obediencia que tú tengas hacia tus padres. Proverbios 1:8 dice: oye, atiende, escucha, toma atención, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. ¿Te das cuenta? Obedecer a los padres, obedecer la instrucción de tu padre, no despreciar la dirección de nuestra madre. Son coronas, son collares que van a estar colgados como galardones espirituales en nuestra vida. Toda obediencia a tu padre, a tu madre, querido hermano, como hijo, es bendición. Es bendición. Por eso como padres debemos enseñar a nuestros hijos a que obedezcan, queridos, a que obedezcan a sus papás, porque esa obediencia les va a traer bendición. Bendición, queridos. Dice Proverbios 3:1, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Te das cuenta? Las bendiciones que te da la obediencia. Hijos, atiendan a los consejos de su padre. Dice Proverbios 4:1, en la versión Dios habla hoy, hijos, atiendan a los consejos de su padre. Pongan atención para que adquieran buen juicio. Yo les he dado una buena instrucción, así que no descuiden mis enseñanzas. Queridos, como hijos, debemos haber aprendido, debemos caminar en obediencia, debemos caminar cumpliendo los mandamientos, los encargos que nuestros padres nos hacen. Debemos hacerlo, ¿verdad? Escucha lo que dice Proverbios 6:20 al 23. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. ¿Te das cuenta cómo la palabra nos enseña, nos guía, nos direcciona a que debemos obedecer las instrucciones de nuestro Padre, las enseñanzas de nuestra madre? Y debemos obedecerlas, debemos cumplirlas de manera sumisa, sujetos a la autoridad de nuestros padres. Esto nos traerá grandes bendiciones. Ya lo leímos en Efesios 6:3 al inicio, para que nos vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Querido hijo, a ti te hablo. ¿Tú quieres que te vaya todo bien? ¿Tú quieres que seas longevo aquí en la tierra? Queridos, la palabra del Señor no guarda ningún secreto. Nos dice que debemos obedecer y debemos honrar a nuestros padres. Esa es la receta, ¿verdad?
La Nueva Versión Internacional en el Proverbio 23, 22 y verso 23 dice lo siguiente: escucha a tu padre que te engendró y no desprecies a tu madre cuando sea anciana. Adquiere la verdad y la sabiduría, la disciplina y el discernimiento, y no los vendas. ¿Te das cuenta? Escucha a tu padre que te engendró. No desprecies a tu madre cuando sea anciana. ¿Te das cuenta los consejos que nos dan estos proverbios? Queridos hijos, la palabra del Señor nos está diciendo que debemos obedecer a nuestros padres. Muchas veces, queridos hermanos, muchas veces, porque nuestros papás son ancianos, son ya de edad avanzada, creemos que toda la razón está en nuestras manos. Y tenemos derecho a decirles: no voy a hacer eso. Solo hay una excepción, queridos, cuando tú puedes decirle a tu papá o a tu mamá que no puedes hacerlo. Solo hay una excepción. Yo debo desobedecer a mis padres cuando sus órdenes van en contra de lo establecido por Dios. Es la única excepción. Si tu papá te dice que mientas por él, no debes hacerlo. Si tu papá te da una orden que va en contra de lo que establece Dios, no lo hagas. Pero no lo hagas mostrando rebeldía. No lo hagas explicando a tu papá o a tu mamá de que eso va en contra de Dios. Y se lo debes explicar con amor, con respeto, con base bíblica, para que también puedas evangelizar y enseñar a tu papá. No juzgándolo, no condenándolo, sino bajo respeto. ¿Por qué? Porque eres hijo y te corresponde respetar a tu padre. Por más equivocado que esté tu padre, es el momento de hablar con amor y enseñanza. ¿Te das cuenta? Dice en Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así es. Así es. La ley de Dios, el mandato de Dios, lo que agrada a Dios es primero, ante todo. Si hay una orden que yo recibo de mi mamá y esa orden viola las reglas de Dios, yo me acercaré a mi mamá y de manera respetuosa y cariñosa le diré que no podré cumplir esa orden y le explicaré con todo detalle y con amor que está yendo en contra de Dios. Y que si me está obligando a que yo la cumpla, pues me está obligando a ir contra Dios. Y eso no es posible. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta lo que debemos hacer los hijos? Eso es obediencia. Y debemos enseñar a nuestros hijos, como padre te hablo ahora, a que sean obedientes, a que sean atentos, a que sean amorosos, a que no se rebelen. Si yo me equivoco como padre, que no me juzgue ni me condene, que no se haga la burla, sino que me enseñe con amor, que me enseñe con instrucción. ¿Por qué no puedo recibirlo? Gloria a Dios, ¿verdad? Segundo punto, segundo pilar, honrar a nuestros padres. Ya habíamos dicho que honrar significa dar. La obediencia es una sujeción, es una sumisión, es hacer lo que me dijeron que haga. La honra me toca dar. Lo que más nos enseñó el Señor, es mejor dar que recibir. Así es, la honra es dar. Y ya dijimos que significa respetar a mi papá, apreciar a mis papás, premiar a mis papás, ensalzar a mis papás, condecorar a mis papás, favorecer a mis papás, enaltecer a mis papás, ennoblecer a mis papás, engrandecer a mis papás, distinguir a mis papás, galardonar a mis papás. Pueden haber muchas otras más palabras, pero esa es la honra. Y como dijo el Señor en Deuteronomio 5:16, y ahí lo estableció el mandamiento, queridos, cuando se lo estaba dictando a Moisés: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado. No es a tu manera, querido hijo. No es la honra a tu padre y a tu madre como a ti te parece, sino como Jehová tu Dios te ha mandado.
para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Es el mandamiento con promesa. Pero escucha lo que dice Deuteronomios 27:16, que yo quedé sorprendido. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Tiene pena de muerte, queridos, deshonrar al padre o a la madre. Esa es la ley de Dios. Queridos, la promesa de que me vaya bien, la promesa de que sean alargados mis días aquí en la tierra, no debe ser el motivo principal por la cual yo debo honrar a mis padres. Es decir, no porque debo esperar aquel premio, aquella promesa, mi actitud debe ser de honra a mis padres. No, mi actitud de honra a mis padres debe ser porque esa es la voluntad de Dios. Y de acuerdo a la voluntad de Dios, Él me va a premiar con esta promesa. ¿Me entiendes? Yo no debo ver el premio para ser bueno. Yo debo ver mi obediencia a la orden de Dios para que después Dios me dé el premio. ¿Te das cuenta? ¿Y cómo puedo honrar a mis padres? Queridos hermanos, yo veo muchos detalles en la relación de los padres e hijos y en la relación inclusive de los nietos con los abuelitos, en las que es muy lamentable, queridos hermanos. Pero esta mañana estamos para aprender, ¿verdad? Y pues muchas veces he visto de que nos burlamos de nuestros papás, en muchas ocasiones, más ahora todavía, en la que nuestros hijos son muy capos, peritos, expertos en el manejo de la tecnología, de las redes sociales. Y nosotros los papás, que ya tenemos nuestros añitos, hemos quedado con cierto desconocimiento y nuestros hijos se burlan. Se burlan. Querido hijo, si vas a honrar a tu papá, no debes burlarte. Y quiero aclarar esto más. ¿Y mis abuelitos quiénes son? Pues como tus abuelitos son papás de tus papás, también debes honrarlos. Y tampoco te debes hacer la burla de tus abuelitos. Por más ancianitos que sean, por más ignorancia que tengan en los avances tecnológicos. Queridos hijos, no podemos burlarnos de nuestros padres, por más equivocados que estén. Porque de lo que se trata ahora es de aprender que yo debo honrarlos. Y honrarlos se basa en el respeto. Dice en la Nueva Versión Internacional, Proverbios 30:17, escucha lo que dice. Al que mira con desdén a su padre y rehúsa obedecer a su madre, que los cuervos del valle le saquen los ojos y que se lo coman vivo los buitres. ¡Wow! ¿Te das cuenta? Escuchen, Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy de este mismo versículo. El que mira a su padre con desprecio y se burla de su madre anciana, merece que los cuervos le saquen los ojos y que las águilas lo devoren. Queridos, somos hijos y debemos honrar a nuestros padres. Nosotros debemos hacerlos quedar bien. Y si no saben algo, debemos enseñarles con amor, con cariño. Inclusive hay papás que no han sabido expresar cariño, que no han abrazado a sus hijos. Tal vez tú seas un hijo o una hija que no has sido abrazado por tu papá. No has recibido expresiones de cariño de parte de tu mamá. Es posible, queridos, pero les podemos enseñar. Pero no le voy a poder enseñar gritándole o diciéndole, oh papá, eres tú un hombre frío, oh mamá, tú nunca me acariciaste, oh, y una serie de reclamos. No, queridos, yo voy a enseñar a mi papá a abrazar, abrazándolo. Yo voy a enseñar a mi mamá a que abrace, yo abrazándola. Yo voy a enseñar a mi mamá y hacerle entender que la amo, hacerle sentir que la amo, amándola yo. ¿Por qué no podemos abrazar a nuestros padres? Queridos, ante el amor nada se resiste.
Si tienes a un papá o una mamá que la consideras seca, fría, que no hace esas cosas, inténtalo. Yo te animo. Acércate y dile, quiero abrazarte. Permíteme que te abrace. Aunque no sientas el abrazo de tu papá o de tu mamá, que él o ella sienta tu abrazo. Y dile que lo amas. Y dile que la amas a tu mamá. ¿Por qué no podemos nosotros, si ellos no han aprendido a expresar cariño, si ellos por Z o X motivo, circunstancias que han vivido su niñez, su juventud, no han sido tan cariñosos con nosotros? ¿Por qué nosotros, si ahora nos damos cuenta de la palabra del Señor, no podemos darles cariño? No podemos darles amor. ¿Por qué no puedo yo abrazar a mi papá? ¿Por qué no puedo abrazar a mi mamá? No, hermanos, debemos abrazarlos. Debemos acercarnos y expresarles nuestro amor, enseñarles una nueva forma de lenguaje de amor y decirles, te amo, papá. Gracias por todo. Te amo, mamá. Gracias por todo. Tienes vida, hijo. Tienes vida, hija. Es razón más que suficiente para acercarte de manera cariñoso a tu padre, a tu madre y decirle gracias porque estoy vivo. Bendito es el Señor. ¿Verdad? ¿Por qué no podemos hacerlos sentir bien? ¿Por qué no podemos alegrarlos en vez de hacerlos llorar o sufrir? ¿Por qué no los honramos haciéndolos sentir dichosos? Escucha lo que dice Proverbios 10:1. El hijo sabio alegra a sus padres. El hijo necio los hace sufrir, los menosprecia. ¡Wow! Proverbios 23:24. El padre del hijo bueno y sabio tiene razón para estar feliz y orgulloso. ¿Por qué no somos ese hijo bueno? ¿Por qué no somos ese hijo sabio? ¿Por qué no somos aquella hija buena y sabia que se acerca a sus padres y los abraza y les expresa cariño? No importa qué han hecho tus papás. La palabra del Señor nos dice que los debemos honrar, no importa cómo son nuestros padres. ¿Te das cuenta? El padre del hijo bueno y sabio tiene razón para estar feliz y orgulloso. Querido hijo, querida hija, ¿eres un hijo bueno y sabio? ¿Eres una hija buena y sabia? Entonces, tu papá, tu mamá, tendrá razones para estar feliz y orgulloso por ti. Escucha lo que dice la tercera carta de Juan, capítulo 1, verso 4. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. ¡Qué padre orgulloso!, ¿verdad? Porque sus hijos andan en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y la mamá de mi esposa, mi suegra, tiene una frase hermosa que me gusta. Y dice, esto es música a mis oídos. Cuando escucha algo lindo, cuando escucha algo bonito, especialmente de su familia, de su hijo, de su nieto, de su yerno, de quien sea, ella dice, eso es música para mis oídos. Y la palabra del Señor ahora lo dice, no tengo yo mayor gozo que este. Es lo mismo que dice mi suegra. Dice, esto es música para mis oídos, el oír que mis hijos andan en la verdad. El oír que mis hijos son buenos, el oír que mis hijos son cariñosos, el oír que mis hijos me aman. Gloria a Dios. Escucha lo que dice Proverbios 17:25. El hijo necio es para sus padres motivo de enojo y amargura. Esta es la contraparte. El hijo necio, el hijo descuidado, el hijo soberbio, el hijo rebelde es para sus padres motivo de enojo y amargura. ¿Verdad? Queridos, nosotros debemos
amar a nuestros papás. Somos hijos. Y si tenemos la gracia del Señor, el favor del Señor, de que aún tenemos a nuestros papás, debemos honrarlos, debemos obedecerles, debemos respetarlos en su vejez. Escucha lo que dice Levíticos 19:32. Esto me dejó sorprendido. Levíticos 19:32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Yo Jehová. Gloria a Dios. Queridos, en la Nueva Versión Internacional, este mismo verso de Levíticos 19:32 dice: ponte de pie en presencia de los mayores. Respeta a los ancianos. Teme a Dios. Yo soy el Señor. Aleluya. Aleluya, queridos. Debemos respetar a nuestros abuelitos. Debemos quererlos, debemos amarlos. Queridos, los abuelitos sufren mucho porque ya están solos, porque sus hijos ya normalmente no están al lado de ellos. Y debemos amarlos con más intensidad. Si tú eres nieto, debes amar a tus abuelitos con más intensidad. Debes acariciarlos, debes hacerlos sentir bien, debes alegrarlos, debes obedecerles, debes acariciarlos, debes amarlos, debes cuidarlos. Debes cuidarlos. Escucha 1 Timoteo 5:4. Debes cuidarlos, hijo. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Así es, pero escucha este mismo verso de 1 Timoteo 5:4 en la versión de la Biblia, la Palabra, versión hispanoamericana. Querido hijo, hija, escucha. Pero si una viuda tiene hijos o nietos, a ellos les toca. ¿A quiénes? A los hijos y a los nietos. Pero si una viuda tiene hijos o nietos, a ellos toca. ¿A quiénes? Vuelvo a repetir. A los hijos o nietos, antes que a nadie, cuidar con dedicación de su propia familia, correspondiendo así a lo que recibieron de sus progenitores. Esto es, en efecto, lo que agrada a Dios. ¿Te das cuenta, querido? Este verso es maravilloso, porque si hay una persona que tiene hijos o nietos, los hijos y los nietos son los encargados de, antes que nadie, de cuidar con dedicación de su propia familia. Queridos, en estos nuevos tiempos lo tengo que decir. En estos nuevos tiempos, querido, hay aquellas casas de ancianos, ¿verdad? Hay aquellas casas de ancianitos donde los hijos ocupados ponen a sus papás, o inclusive ya los papás de manera voluntaria cuando están ancianitos quieren irse a lugares de estos. ¿Por qué? Porque se sienten solos, no son atendidos. Pero no es lo correcto de acuerdo a la palabra del Señor. Porque dice aquí la palabra de que si hay un ancianito, hay una persona que tiene hijos o nietos, les toca a ellos antes que a nadie, antes que a esas casas de ancianos, antes que a esos lugares donde queremos ir a dejar a nuestros padres o a nuestros abuelos queridos, antes que ellos, nos corresponde a los hijos y a los nietos cuidar con dedicación de su propia familia, correspondiendo así a lo que recibieron de sus progenitores. Esto es en efecto lo que agrada a Dios. Gloria a Dios. Querido, con esto se nos aclaró muchas cosas, ¿verdad? Estoy seguro de eso. Con esto, no sé si vas a estar pensando en una casa de ancianos donde ir a depositar a tu papá o a tu mamá. La palabra del Señor dice que si ese anciano tiene hijos o nietos, son ellos, antes que nadie, de cuidarlos y dedicarles tiempo, porque es tu familia. Queridos, a los hijos adultos no se les pide, no se nos pide que estemos subordinados a padres dominantes, porque seguro ya tenemos nuestra familia, ¿verdad?
Los hijos obedecerán hasta que dejen de estar bajo el cuidado de sus padres, bajo esa tutela que tienen. Pero la responsabilidad de honrarlos, queridos, es para siempre. Es para siempre. Hasta que nuestros papás, que de manera natural deberían ser llamados por Dios primeros, debemos honrarlos. Así es, queridos hermanos. Esto es ser hijo, esto es ser hija. ¿Qué vamos a obtener? Porque siempre preguntamos, ¿y qué gano yo? ¿Verdad? Queridos, el Señor en su infinito amor, ya hemos visto que tiene una promesa maravillosa para los hijos que obedecen y honran a sus padres. Porque la obediencia es bendición. La obediencia es vida plena. La obediencia es fructífera. Y como habíamos leído Efesios 6:3, es para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y escucha lo que dice el Salmo 119, versos 1 y 2. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. ¿Qué somos aquellos que obedecemos y honramos a nuestros padres? Bienaventurados quiere decir favorecidos por Dios, bendecidos por Dios, cuidados por Dios, prosperados por Dios. ¿Qué resulta, querido, si yo desobedezco esto? Maldición. Si yo desobedezco a mis padres, si yo deshonro a mis padres, obtengo maldición. Dice Levíticos 29. Escucha esto, Levíticos 29, en la Nueva Versión Internacional. Si alguien maldice a su padre o a su madre, será condenado a muerte. Ha maldecido a su padre o a su madre y será responsable de su propia muerte. ¿Qué te parece? En la Reina Valera, el Deuteronomios 27:16 dice, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. ¿Verdad? Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Proverbios 20:20 en Dios habla hoy dice, el que maldice a su padre o a su madre morirá en la más espantosa oscuridad. Queridos hijos, yo soy hijo. Yo creo que estamos aprendiendo grandes cosas esta mañana. Grandes cosas como hijos, de entregar honra a nuestros padres, de entregar honra a nuestros abuelos, a nuestros abuelitos, me gusta decir, ¿verdad? ¿Por qué no podemos expresarles cariño? A veces las personas adultas mayores son como más retraídas, más frías en la expresión de su cariño. Hagámoslo nosotros. Abracémosles nosotros. Digámosles que les amamos nosotros. Acariciémosles nosotros. Alegremos su vida nosotros. ¿Por qué no podemos hacer eso? ¿Es muy difícil? Vas a tener grandes bendiciones. Eso es lo que agrada al Señor, querido hermano. Pero aquí viene una pregunta importante. Esto es maravilloso, queridos. Pregunta importante. Toma atención. ¿Debemos honrar a nuestros suegros como si fueran nuestros padres? Pucha, y aquí entra en juego la suegra, ¿verdad? Que tanta broma se le hace a la suegra aquí, la suegra allá. ¿Debemos honrar a nuestros suegros como si fueran nuestros padres? Te digo con total certeza, sí. Sí, hermano. Debes honrar a tus suegros como si fueran tus padres. Bíblicamente está sustentado en dos eventos maravillosos, queridos. El primer evento, y estoy seguro que lo conoces, es la relación que tuvo Ruth con Noemí, ¿verdad? Ruth la nuera, Noemí la suegra. Y cómo esa relación fue de gran bendición. ¿Por qué? Porque Ruth estuvo siempre sujeta a Noemí y recibió bendición. Ella recibió, le fue bien. ¿Por qué? Porque se sujetó a su suegra y la honró a su suegra. ¿Te das cuenta?
Y te voy a poner un segundo ejemplo maravilloso que lo encontré en la palabra del Señor. Un hermoso sustento bíblico entre David y Saúl, en la cual la palabra nos muestra que nosotros debemos honrar a nuestros suegros. A tu suegra, querido, a tu suegro, como si fueran tus padres. Y te voy a leer estos versículos. Primera de Samuel 24:10. No olvidemos de que cuando aquel Goliat agredía al pueblo hebreo, Saúl dijo que quien mate a Goliat, yo le daré mi hija. ¿Cierto? Y David mató a Goliat, ya lo sabemos. Por lo tanto, Saúl le entrega a su hija a David. Por lo tanto, Saúl es suegro de David, ¿cierto? Ok, ese es el preámbulo. Saúl es el suegro de David, por lo tanto, David es el yerno de Saúl. Primera de Samuel 24:10. He aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. ¿Verdad? ¿Te acuerdas de este pasaje? Es cuando Saúl lo está persiguiendo a David para matarlo. Saúl entra a una cueva, David le corta un pedazo de su manto, estaba tan cerca que podía matarlo, le corta un pedazo de su manto y cuando Saúl sale de la cueva, David va por detrás y le dice esto. He aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, porque le dice, mira el pedazo que corté de tu manto. Pero escucha lo que le dice David a Saúl en el verso 11, primera de Samuel 24:11. Y mira, Padre mío. ¿Qué le dice David? Padre. Y mira, Padre mío. No era su padre, ¿verdad? Es su suegro. Pero aquí David nos enseña que su suegro es su padre. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto. Sigue la historia. Pero ¿a qué quiero enfocarme, hermanos? Mira, Padre mío. Y que esta palabra Padre es la palabra Abí, que viene de Ab. Y Ab es el componente de Abba, de papá, de papito. Abba, Padre. ¿Te das cuenta? Entonces le está reconociendo como su progenitor, como si fuera su progenitor. Porque es su suegro. Abí. Y es de Ab. Y compone Abba. Gloria a Dios. Y escucha lo que le responde Saúl. En primera de Samuel 24:16. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío, David? Y alzó Saúl su voz y lloró. ¿Qué le llama Saúl a David? Hijo mío. Y es su yerno. Queridos, este sustento bíblico en el cual nuestros suegros son como nuestros padres, es maravilloso. Es maravilloso. Es posible, querido hermano, querida hermana, de que tú hayas podido tener algunas dificultades con tus papás. Y posiblemente estén pendientes ahorita. Es posible, querido hermano, querida hermana, que has podido tener algunos problemas con tus suegros. Y puede ser que estén pendientes ahora. La palabra del Señor dice que debemos obedecerles y honrarlos. Y que si yo los deshonro, maldición vendrá sobre mi vida. Seremos malditos. No lo digo yo, hermanos. Lo dice la palabra. Yo te animo, en el nombre del Señor Jesucristo, querida hermana, querido hermano, que tú busques a tu papá, que tú busques a tu mamá y les pidas perdón si en algún momento te burlaste de ellos, si en algún momento los engañaste, si en algún momento los hiciste sentir mal, si en algún momento no los honraste.
Búscalos lo más antes posible. Abrázalos y pídeles perdón. Y diles que vas a ser distinto. Diles que vas a ser cariñoso. Diles que vas a ser atento. Si en algún momento, querido hermano, querida hermana, has podido tener dificultades con tus suegros, tienes que buscarlos. Tienes que buscarlos y tienes que pedir perdón. Porque son los progenitores de tu cónyuge. Y a los ojos de Dios son como tus papás. En español se llaman suegros. En inglés es padre en ley, ¿verdad? Father-in-law. Más apropiado. Es como un papá legal. Y a los ojos de Dios le agrada eso. Que los consideres como tus papás. Que les obedezcas y los honres como tus papás. Y si has tenido cosas pendientes hasta ahora, debes buscarlos. Debes acercarte a ellos y pedir perdón. Tal vez los has podido hacer sentir mal. Tal vez has podido tener pensamientos, sentimientos, nada buenos para ellos, pero que el Señor los conoce y deberías pedir perdón. Deberías también abrazarlos. Deberías también expresarles cariño. Deberías también alegrarlos. Deberías también acariciarlos. Hazlo, hermana. Hazlo, hermano. Eso agrada al Señor. Tú eliges tu futuro. Somos responsables de nuestra vida. Si tienes abuelitos, búscalos. Llámalos. Llámalos con frecuencia, porque les gusta. Visítalos seguido, porque les gusta. ¿Y por qué no podemos hacer sentir amados, importantes, a personas que les gusta recibir nuestra visita, recibir nuestra llamada? ¿Por qué no? No seamos egoístas. Gloria a Dios por esta palabra. ¿Eres hijo? ¿Eres hija? Hoy el Señor nos ha enseñado. Yo soy hijo. Tengo mi mamá y tengo mis 2 suegros. Gloria a Dios. Dios te bendiga, hermano.